sobre todo las empresas de tecnología, están abiertos a buscar contrataciones en otros puntos del planeta, entre ellos Latinoamérica, para encontrar profesionales calificados en una zona horaria similar, dispuestos a trabajar por un salario que quizás es un poco menos competitivo, que esa es una mala noticia. Pero de todos modos se abre ahí un abanico, sobre todo pensando en la paridad horaria que tenemos con buena parte de los estados, buena parte del año, no todo el año, pero buena parte del año con algunos de los principales estados en Estados Unidos. Queremos ver justamente de esto, en qué fijarnos, cómo tener presente todo esto y poder a lo mejor encarar un desafío nuevo internacional. Está con nosotros Horacio Olivet, que es licenciado en Recursos Humanos, cofundador de Nawayam. Ya le vamos a preguntar bien qué es lo que es Nawayam, pero se dedica justamente a la gamificación de recursos humanos. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido. Hola, Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ha pasado esto, pues, o sea, cambió tanto el mundo, ha cambiado tanto y seguramente ya en muchas situaciones son cambios irreversibles que el teletrabajo ya se instala como una situación y que se abren estas ventanas, ¿no? Absolutamente. Nosotros tenemos que recordar que desde marzo del 2020, cuando digamos, la Organización Mundial de la Salud dictaminó al coronavirus como una pandemia global y que pensábamos quizás esto venía para quedarse unos días, unas semanas o un mes, de repente ya estamos en el 2022 y de una u otra manera seguimos hablando de la pandemia y llevó a una reconversión en la vida de todas las personas, pero principalmente, y focalizándonos dentro del mundo del trabajo, el teletrabajo, que Chile en ese sentido fue pionero, porque Chile tuvo la ley de teletrabajo previo a que arranque la pandemia, sí. Y de hecho fue como un ejemplo a replicar para muchos países de Latinoamérica. También rompió muchos paradigmas, y principalmente en Chile, empresas que para los empresarios era impensado que la gente teletrabajara y no estuviera de manera presencial, con este foco de decir, no, si no son productivos, más con la visión vieja, creo yo, y obsoleta del patrón de fondo. Hoy, con la apertura del teletrabajo a nivel mundial, logró pasar a ser un pensamiento de un clic que decíamos, las personas éramos para poder trabajar a nivel local y hoy podemos trabajar a nivel global. Hoy esto empezó a pasar, ¿no? Dijo, si yo puedo trabajar desde mi casa, podemos trabajar desde cualquier lugar. En mi caso personal, con la pandemia dejé de vivir en la gran ciudad y me fui también a un lugar cerca de la playa, porque me permitía, al tener una empresa de tecnología, poder trabajar desde cualquier lugar. Bueno, con este cambio de paradigma que empezó a ver con el teletrabajo, Sebastián, en Estados Unidos, principalmente, ¿no? Silicon Valley, muchas empresas están viniendo para Miami a romper un poco el paradigma, porque pasa que primero, hay una necesidad de cubrir, por ejemplo, en Estados Unidos, y esto te lo replico para toda Latinoamérica en otros números, pero solo en Estados Unidos hay una necesidad para de acá a los próximos años cubrir 1,2 millones de personas para puestos o roles que tengan que ver con la programación, el software y demás. Y, de hecho, en los últimos años, el nivel de contratación en Estados Unidos se redujo casi un 1%, mientras que en Latinoamérica subió casi más del 6%. ¿Qué pasó? Estas empresas se empezaron a dar cuenta, que creo que es el gran cambio de paradigma del teletrabajo, que hoy el talento lo puedes buscar a nivel mundial, ¿no? Y eso antes nos restringía, ¿no? Si la persona vivía en determinado lugar, nos restringía esa búsqueda de trabajo. Bueno, hoy las personas, al tener la capacidad de poder trabajar con el teletrabajo a nivel global, amplió muchísimo su horizonte, y más allá que yo escuchaba cuando hacías la introducción de que obviamente a las empresas, en el caso de Estados Unidos, les conviene contratar gente en Latinoamérica porque somos mano de obra más barata, pero hay casos que empresas le están pagando un 40, un 50 y un 60% más de lo que se paga a nivel local. Claro, termina siendo beneficioso para el trabajador en este caso, porque si bien a la empresa le sale más económico que contratar allá en Estados Unidos, termina siendo igual sueldos mucho más competitivos que lo que una empresa local podría estar pagando, ¿no? Exactamente. Imaginé, te pongo el ejemplo de los países más golpeados con lo que es el dólar. Brasil, Argentina, Colombia. Cualquier persona que esté trabajando puertas afuera y cobrando en dólares, vive mucho más cómodo en un país donde el dólar realmente tiene un impulso tan importante. Entonces, lo que permitió esto es que muchas personas accedan a trabajos a nivel internacional mejorando su calidad de vida por los ingresos que tienen. Entonces, creo que el gran paradigma que se viene de ahora en adelante es cómo empezamos a regular esto, porque no hay una ley de teletrabajo mundial que diga, bueno, si yo trabajo tantas horas para España y tantas horas para Estados Unidos, ¿dónde tributo? ¿Dónde yo voy aguardando mi platita para la pensión? ¿O qué pasa si existe algún tipo de riesgo laboral? Y bueno, creo que hoy todo lo que es la parte de leyes laborales vienen muy retrógradas todavía, vienen persiguiendo siempre el conejo por detrás, y me parece que hoy tenemos que empezar los parlamentarios, empezar a pensar. Hoy estamos discutiendo, ¿no?, de los globos, de los Uber, de todo lo que son los deliveries,
y siempre estamos corriendo por detrás. Bueno, me parece que es momento de los parlamentarios empezar a pensar cómo la tecnología va tan rápido y cómo empezamos a legislar para que si yo quiero trabajar, pueda realmente saber cómo voy a tributar y cómo contribuir. Por lo cual me parece que sería una revolución muy importante a nivel del trabajo. Claro, porque sobre todo estas empresas que son desarrolladoras, que están que generan software, en fin, todo eso, igual ya venían teniendo sus polos de desarrollo, con los ingenieros, desarrolladores y todo en otras latitudes. No estaban necesariamente en Estados Unidos ni en Europa, sino que estaban en Latinoamérica, en la India, que ahí hay muchísimos de estos polos en el fondo, por decirlo, pero estas empresas tenían sus filiales locales y terminaban tributando en esos lugares. Al tener esta figura internacional que tú vas a estar contratado, vas a tener tu trato directamente con un gringo, en este caso, eso deja todo en el limbo, ¿no? Exactamente, yo creo que ese va a ser el gran desafío digamos, de la parte de gobierno de cada de los países, principalmente en Latinoamérica, de cómo empezamos a poder tributar. O sea, hay muchos hoy argentinos que trabajan puertas hacia afuera y cobran en criptomonedas plata que jamás el país ve, ni un ingreso, ni un aporte. Entonces, hay un gran desafío para cómo podemos revolucionar esta nueva etapa del trabajo, pero también cuidando y preservando a los trabajadores. Me parece que hoy es esta revolución que yo bien digo, no es la tecnológica, no es la blockchain, no es la criptomoneda, sino creo que se viene la revolución humana, donde hoy el centro va a estar en las personas y en el talento. Entonces hoy las organizaciones tienen la posibilidad de encontrar el talento mucho más allá de las fronteras que antes estaban limitadas. Las empresas hoy pueden incluso pagar un poco menos, como es en Estados Unidos, porque obviamente contratar a alguien que se le paga un determinado salario en Silicon Valley, donde un alquiler te puede salir $5.000 por mes. Entonces, esto es una burbuja de mentira. Hoy puedes pagarle esa misma plata a alguien que es de Latinoamérica, va a estar 100 veces agradecido, y a la empresa, por lo tanto, también le sale incluso más barato, consiguiendo incluso hasta mejor talento. Entonces, me parece que ese va a ser un lindo y entretenido desafío que tendremos por delante. Oye, lo mencionabas tú, que hay tarea para el legislador en buscar fórmulas justamente para el tema de los tributos. Uno piensa que ahí cada país va a rascar hacer como un acuerdo global, va a ser muy difícil, pero cada país puede establecer su propia norma. Tú ya decías, hay una ley de teletrabajo acá en Chile que es interesante, pero que no necesariamente aprieta esa tecla. ¿Cómo debiera encararse ese asunto por parte del legislador y hacer que las empresas internacionales en el fondo terminen haciéndose cargo de la legislación propia de un país? Eso para mí va a ser un gran desafío que van a tener que los países empezar a ser pioneros con eso, ponerlo dentro de su agenda. Creo que hoy la economía del conocimiento no está dándose el valor como se le tendría que dar a nivel global y a nivel mundial para el crecimiento que se espera de los próximos años. Imagínate, Sebastián, que hoy, cuando decimos que acá en Estados Unidos falta 1,2 millones de personas para trabajar dentro del mundo del software. En Chile hay una necesidad de 5.000 personas mensuales, en Argentina tenés 150.000, en Colombia hay números similares. Digo, seguimos todavía, y tiene que ver un poco con política desde la educación. Le diríamos, hoy entender de tecnología es como entender de las matemáticas cuando nosotros íbamos a la escuela. Tenemos que, por más que no te dediques a eso, que quieras estudiar abogacía, que quieras estudiar algún rubro distinto, no podés no estar mirando que vas a tener que estar trabajando con tecnología el día de mañana y entender, ¿no? Cuando hablamos del cuidado de datos, de cómo la tecnología va a traspasar esto de las leyes laborales. Entonces, si quiero que cada país empezamos a levantar la bandera y empezamos a posicionarnos, va a pasar esto. Nosotros, en el caso de Nahuayán, que somos, como decías vos, una empresa de videojuegos para recursos humanos, donde la persona a través de un videojuego en 15 minutos le podés hacer un match y entender si califica o no, de acuerdo a sus conductas y sus comportamientos para un determinado puesto de trabajo. Nosotros tenemos gente trabajando en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Chile, y cada una regula en cada país, pero si mañana, por ejemplo, en Argentina tengo mucha gente, o en Chile gente que está aportando con trabajo a otros países, nosotros queremos realmente revolucionar esta parte de decir, bueno, tendríamos que pagarle proporcionalmente a lo que vale esa persona en el mercado en cada país donde está entregando su servicio, porque si no también pasa que va a empezar la otra parte del empresariado a aprovecharse de eso, que sale mano de obra barata, por eso contratamos los indios, porque mano de obra barata vamos a Argentina y Chile. Bueno, hay otra revolución también que tiene que ver cómo empezamos a levantar la vara. Horacio, hablemos un poco desde la óptica del trabajador. ¿Cómo uno debe, pensando en que hay todavía hoy una zona gris que no hay necesidad de claridad, en qué se debe fijar el postulante, la persona que postula un trabajo, que va a tener su contraparte a miles de kilómetros de distancia, que no va a tener un trato
personal habemos muchos que ya nos quedamos medio enchapados a la antigua, que para ellos tener el papelito, el contrato físico ahí firmado es como bien trascendente. ¿En qué se debe fijar una persona que está postulando o que tiene ganas de tener un trabajo internacional a la hora de tampoco verse estafado, timado, que después no cumplan con los pagos y que hacer una persecución finalmente de ese empleador termine siendo un zapato chino? Totalmente. Como en todas las cosas, siempre hay gente aprovechadora y mala, ¿no? En la vida, así que es muy buena la pregunta que haces. Un poco nosotros, las recomendaciones que le damos a las personas que están empezando a mirar esta opción de empezar a trabajar, es decir, lo primero, investigar quién va a ser tu empleador, ¿no? Hoy Google resiste a todo, es decir, bueno, la empresa existe, dónde está, a qué se dedica, cuáles son sus operaciones. Después, entender si el acuerdo económico y el pactado de las horas y el relacionamiento de lo básico, diríamos, del día a día, es lo que la persona le cierra y está de acuerdo, bueno, investigar cuál va a ser la manera de su contratación. Hoy, por más que estemos a distancia, hoy tenés firmas digitales, contratos digitales, puedes hacer firmas a través con un sello de blockchain que son trazables y son inviolables. Digo, hoy ya todos estamos firmando contratos a nivel mundial digitales. Eso ya está y existe. Ahora, entender después, ¿dónde me van a pagar? ¿Cómo me van a pagar? ¿No? Porque, por ejemplo, muchos, en caso Argentina o Brasil, que decías que la paridad del dólar es mucho más disparada y cuando vos tenés un dólar que por el mercado por afuera lo vendés al doble, pero a la vía legal es al precio oficial, y dice, pará, no tengo la diferencia. Si yo voy a cobrar $2.000 es como cobrar la misma plata en pesos, claro, porque te lo van a pasar al peso oficial. Entonces, entender cómo va a ser eso, si la transferencia va a ser en dólar, a qué cuenta lo vas a recibir, cómo tributás eso en tu país, o ya directamente dejás de existir y trabajás como llamaríamos un boletero de honorarios hacia el mundo. Bueno, es importante entender cómo estar contratado. Muchas veces estas empresas tienen, por lo general, o filiales locales o contrato con otras empresas de recursos humanos que la usan como puente para decir, bueno, yo le transfiero el dinero como una contratación de servicio a esta empresa que se dedica a contratar el personal, y el personal trabaja para esta empresa en Chile, que es la que finalmente firma el contrato con el trabajador y va a terminar cobrando su salario. Bueno, es importante hacer una revisión completa de todo, porque si no es como la fantasía, ¿no?, de trabajo para afuera, gano $1, voy a ser millonario, voy a ser feliz, y bueno, te puedes encontrar con chascos. Claro, te vas a encontrar con chascos y termina siendo directamente perjudicado. Lo otro que tú mencionabas ahí, que también para uno que ya está empezando a cruzar la barrera etaria más alta, es increíble cómo pasa el tiempo, y yo hasta hace poco me sentía jovencito de la película, y ahora ya escucho estas cosas y me abrumo un poco. El tema de las criptomonedas, que hay muchas empresas que también ofrecen el pago en criptomonedas. ¿Es seguro eso, no? Mira, la criptomoneda, la verdad que hoy sigue siendo un tema de discusión por tema de regulación, por el tema de si existe una burbuja. El mismo problema de todo lo que hemos hablado en el fondo, a la larga, las regulaciones. Exactamente, pero de todas maneras, digamos, nosotros como que entendimos siempre que lo físico, lo palpable es lo que nos da tranquilidad, y finalmente, fíjate, la moneda sube, la moneda baja. Me parece que hoy el tema de la criptomoneda permite, digamos, es algo que vino para quedarse esto, Sebastián. En los próximos años, o sea, todo el mundo va a empezar a aceptar cripto, de hecho ya cada vez más fuerte, que te aceptan pagos con criptomoneda, y tienen una descentralización que permite tener una regulación totalmente distinta. Entonces me parece que el desafío es cómo se empieza a regular esto de la criptomoneda. Me parece que hoy eso vino para quedarse, y va la gente, hoy ya mucha gente cobra en criptomonedas. Hoy vas a un McDonald's en Guatemala y puedes pagar con una wallet y pagarlo en criptomonedas, lo mismo en Estados Unidos, y un montón de países que ya lo están utilizando. Entonces, nada, yo creo, como te decía recién, Sebastián, tenemos que empezar a meternos y a escuchar, ¿no?, cuando hablamos de NFT, criptomonedas, cosas que sí, ¿qué es esto? Estamos hablando que una NFT vale tanto dinero, ¿para qué sirve? Bueno, es el nuevo idioma que tenemos que empezar a meternos, porque es como siempre hablo, yo tengo una hija de 8 años, y si yo no me voy ayornando y me voy acomodando en el crecimiento, con el acompañamiento tecnológico con ella, vas a empezar a alejarte de la relación, porque no puedes hablar el idioma. Y finalmente, el problema de la relación de las personas es cuando no tenemos una buena comunicación. Y en Chile mucho lo podemos decir, ¿no? Imagínate poner a alguna persona de una población con un cuico a conversar, es como que hablan dos idiomas distintos. Entonces, el problema que distancia a las sociedades es la falta de poder comunicarnos. Entonces, si no empezamos a alejar de todo lo que está viniendo en el futuro de la tecnología, va a terminar siendo esa distancia que nos va a terminar afectando.
Ahora, lo último, para cerrar esta conversación, agradeciendo, Horacio, estos minutos con Cooperativa, ¿cómo pueden encontrar estas pegas? Porque tampoco debe ser tan simple así como llegar y meterse. Muchas veces hay algunos como cazadores de talento en LinkedIn que van buscando, pero ¿cómo poder optar, cómo poder obtener un trabajo de este tipo? Bueno, eso es verdad. Hoy ya cada vez hay más cazadores de talento a través de LinkedIn. Casi muchos de los casos que yo conozco fueron de personas que están trabajando puertas afuera. Lo han janteado, diríamos, a través de LinkedIn o alguna otra red social. Yo creo que es importantísimo, si estamos hablando del mundo de la tecnología, bueno, sabemos que hay algunas redes que son para mostrar la fotito como la estoy pasando y otra que tiene que ver más atento en el mundo del trabajo. Bueno, es importante estar presente en ese mundo del trabajo, ver qué se publica, cómo se están saliendo las publicaciones, qué es lo que se está buscando, qué perfiles. Digo, hoy entender que si nos metemos en el mundo de la tecnología, nos preparamos dentro del mundo del software y encima estudiamos también idiomas, nos va a permitir mucho más fuerte la apertura al mundo. Entonces, ¿cómo focalizamos primero desde lo educacional eso? Y lo otro es empezar a mudarse. Hoy lo que tiene la tecnología, el Google y las demás herramientas que fácilmente pones y empezás a encontrar muchísimas consultoras a nivel global que se encargan de hacer un poco de intermediarias en todas las empresas a nivel mundial, que de hecho también nos pasa con España e Israel, que están cada vez buscando mucho más fuerte el talento. Digo, Chile tiene 3 unicornios, Argentina tiene 12 unicornios, cada vez hay mucho más movimiento de talento latinoamericano hacia el mundo y me parece que es el gran momento de esta explosión. Horacio Llobet, el cofundador de Nawayam, nos explicaba ahí una empresa tecnológica especializada en gamificación de recursos humanos a través de videojuegos. Reclutan a los trabajadores, además licenciado en recursos humanos, ha conversado con nosotros acá en Una Nueva Mañana en Cooperativa sobre el teletrabajo y las chances internacionales que tenemos. Horacio, gracias por la conversación. No, Sebastián, muchísimas gracias por la invitación y que tengan un gran día. Gracias. Chao, que te vaya bien.